Resumen. Título segundo. Resumen interpretativo de la verdad a partir de los pasajes bíblicos. Los problemas de la humanidad surgen a partir de su inocencia e ignorancia de todo, porque una persona que no conoce la verdad siempre se hace presa fácil de aquel que le inserta mentiras. Y ante las dudas e inseguridades surge la desconfianza, que divide a toda la hermandad de personas, volviéndolas vulnerables ante todo tipo de maldad que los arrastran hacia su perdición. De este modo, por ejemplo, cuando Dios le dijo al hombre, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás, surge la siguiente pregunta. ¿Qué representa la muerte para el hombre y qué representa la muerte para Dios? Porque hasta esa parte del relato bíblico no se lo menciona ni se lo explica abiertamente. Es así que, por ejemplo, para el hombre, cuando uno deja este mundo, se dice que está muerto, pero para Dios eso representa el retorno del hombre a la vida. Así también, el hombre afirma que aquel que ha muerto ha perdido su vida porque ha dejado de existir, y no volveremos a verlo. Pero para Dios, aquel que ha muerto ha perdido su vida porque se ha extraviado del camino de Dios, y está en un estado de perdición o confusión. Entonces, ¿de quién sacó el hombre esa manera equivocada de entender lo que es en realidad la vida y la muerte? Aprendamos y recordemos. No se puede explicar algo ni crear algo si no se tiene sabiduría. Por eso, antes de comenzar a explicar y crear algo, debemos encontrar la sabiduría. En el caso de Dios, antes de toda su creación, fue descubriendo pacientemente con su suprema inteligencia las diversas fuentes del saber, mientras percibía y analizaba todo desde lo alto, es decir, por encima de las aguas. Así las juntó y formó su sabiduría. Él la modeló en sus manos, le dio la forma perfecta, la hizo útil y agradable. Las aguas representan toda materia existente en el universo, tanto las concretas, ya sea toda materia visible e invisible, como las abstractas, o sea, fuentes del saber que originan los sucesos, o el cómo se dan las cosas por causa y efecto, mientras alguien ejerce poder sobre ellas. Por eso se dice, por ejemplo, que las palabras del insensato nos ahogan, porque nos dejan sumergidos en la confusión. La sabiduría es la luz del universo, porque ante ella nada es un misterio, y ante la sabiduría todo se hace visible. Los hombres terrenales no son más que polvo de la tierra, y han hecho de su esencia terrenal vanidad y presunción. Por eso nada es real en ellos y no pueden ver la gloria de Dios. Además, ¿saben qué se debe de hacer con alguien que cambió su manera de ser y para mal? Dejar de verla y recordarla como era antes. Por esto mismo Dios ocultó su rostro a los hombres, para no ver en lo perversos que se han convertido y recordarlos como fueron creados al inicio. Pero ahora, Dios solo espera pacientemente a que todos se arrepientan, o sea, que vuelvan a Dios, reconociéndose culpables de haber rechazado a Dios y vayan hacia Él, para que le conozcan tal y como Él fue, es y será por siempre, porque en su naturaleza inmortal su santo amor nunca muere y su gloria sigue siendo la misma. Prosiguiendo con lo anterior, decía que Dios creó la sabiduría, la cual es la luz del universo. Entonces es Dios quien administra tanto la luz como las tinieblas. Por lo tanto, por cuanto es Dios quien crea la luz, Él decide también si la enciende o la apaga. Es así que por medio de la sabiduría, Dios establece lo bueno y lo malo, y a cada cual le otorga su propia utilidad buena. No obstante, que de Dios provenga el bien y el mal no quiere decir que Él no sea un ser realmente bueno. Por el contrario, debido a la finalidad noble que Él le otorga tanto a lo bueno como a lo malo, es eso lo que le vuelve un ser supremo y maravilloso. Ya que Dios hace que la sabiduría edifique su casa e instruye a sus hijos por medio del bien, mientras que el mal corrige al insensato para llevarlo a su perfección. De ese modo, a todo, Dios le otorgó un propósito bueno y noble, así que nada de malo hay en el amor, y Dios es amor. Queda claro que antes de empezar toda la creación, Dios crea el modo de darle una razón de ser a todo lo que no tenía un sentido claro en el universo. Esa razón de ser es fruto de la sabiduría de Dios, o conocimiento de Dios.
la cual crea y otorga un propósito noble tanto a la materia existente en el universo como a la existencia de los seres en cualquiera de sus formas establecidas previamente por él. Sin esta sabiduría de Dios, nada ni nadie tendría razón de ser. Entonces, todo cuanto existe solo puede llegar a ser algo bueno, es decir, útil, si todo cuanto existe está sometido a un ser supremo que le dé alguna finalidad o propósito bueno. Así también, todos los seres, tanto celestiales como terrenales, solo pueden llegar a ser buenos si se dejan instruir por Dios Padre y adquieren su misma sabiduría. Aquellos que rechazan la sabiduría de Dios o que nunca tuvieron la oportunidad de conocerla, terminan por darle el propósito que quieran a su existencia, generando confusión en todos. Porque luego cada quien hace lo que le da la gana y nadie sabe quién hace lo correcto, y en consecuencia, qué es lo correcto. Por eso, para que las personas del mundo hagan el bien tal como Dios lo desea, no es algo imposible. El problema es que todos están acostumbrados a hacer el mal porque desconocen a su Creador. Recordemos también que la existencia espiritual involucra dos cualidades fundamentales. Estas son el aliento y la vida. El aliento es la presencia invisible pero perceptible de voluntad que vigoriza a un cuerpo, es decir, le genera actividad, otorgándole además la capacidad de ser racional o inteligente, es decir, es un alma consciente. La vida es la presencia invisible pero perceptible del conocimiento de Dios en nuestro juicio, y que nos permite controlar nuestra voluntad por medio de una conciencia lúcida, la cual se transmite por el soplo vital o Espíritu Santo de Dios. Por eso, es una verdadera bendición de Dios tener vida y permanecer vivo. Los que se alejan de Dios pierden el control de su propia voluntad y se echan a perder, porque perdieron su juicio, que es vida. Es así que los que se rebelan se ganan su maldición y mueren. Por consiguiente, el conocimiento de Dios y que es su sabiduría nos otorga vida, ya que por medio de ella adquirimos una conciencia completamente lúcida. Entonces, los seres vivos están en la capacidad de discernir el bien del mal si gozan de una conciencia lúcida y no una deslumbrada. Una conciencia lúcida es una conciencia despierta y no dormida. Y la conciencia despierta cuando uno desarrolla su inteligencia y adquiere sabiduría por medio de la palabra de Dios. Eso es volver a la vida. La sabiduría es la conciencia de los hombres vivos, es la luz que desvanece lo oscuro, lucidez que desvanece la confusión, verdad que no da lugar a las dudas ni errores productos de la mentira. La sabiduría de Dios representa ese árbol de la vida que proviene del propio Dios, mientras que rechazarla por seguir nuestros propios ideales e intereses representa comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual se desprenden los frutos prohibidos. Además, ante la libertad que el Padre Celestial otorga a todos los seres que Él ha creado, tanto celestiales como terrenales, Él siempre está presente con todos ellos para mostrarles y brindarles los frutos del árbol de la vida, de manera tal que nadie se extravíe y se pierda. Pero también, debido a la libertad que les otorga, siempre está presente la posibilidad de que alguien coma del fruto prohibido y se aparte de Dios. Por tal motivo, ya que la libertad involucra el riesgo de perderse, es necesario también la corrección. Por esto, aquellos que se pierden y por ende rechazan toda corrección, deben de ser libres de aprender lo correcto a partir de las consecuencias negativas de sus propios actos y que los agobian en extremo. Dado el hecho anterior, Dios Padre advirtió además la realidad de que si alguien no adquiere su misma sabiduría, es decir, se aparta de Dios, entonces se echaría a perder, es decir, moriría espiritualmente, porque la sabiduría de Dios es como luz denominada día, que ilumina y no hace extraviar a nadie de su camino, ya que lo resguarda. Por eso los que rechazan esta sabiduría andan en tinieblas, denominada noche, y se pierden y quedan desamparados, ya que pierden su razón de ser. Es así que el Padre Celestial vio conveniente que para educar a sus hijos e iluminar la tierra, hubieran dos grandes luceros o guías espirituales. El lucero menor, que caracterizaba a Jesucristo, era segundo de todos los ángeles del cielo y representaba el camino hacia el árbol de la vida.
y estaba encargado de guiar a todos los que no rechazan la sabiduría de Dios Padre. Por eso, camino representa a los que están en camino de hacerse sabios o entendidos, por medio del conocimiento de Dios, o sea, los que viven en la noche y aguardan el día. A partir de ahí, se deduce el por qué fue dicho al inicio de todo que el lucero menor estaba encargado de regir la noche. Sin embargo, los que rechazan la sabiduría de Dios se hacen presos de su propia insensatez y necesitan de la corrección que les imponga Dios Padre por intermedio del lucero mayor, que caracterizaba a Satanás, y era el primero de todos los seres espirituales formados por Dios, y quien era el encargado de suministrar la disciplina, según los actos de injusticia en que hayan incurrido quienes se rebelaron. Por eso, ser el primero representa que es el más entendido en el conocimiento de Dios, o sea, el primero en llegar al árbol de la vida. A partir de ahí, se deduce el por qué fue dicho al inicio de todo que el lucero mayor estaba encargado de regir el día. Satanás estaba por lo tanto encargado de corregir a aquellos que optaron por seguir el camino hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por lo tanto probaron de sus frutos prohibidos. Ambos luceros dependen de Dios y ninguno se vale por sí mismo a la hora de regir el día, o sabiduría de Dios, y la noche, o confusión. Entonces, Satanás tenía el deber de corregir a quien se rebela y no hacer que los seres se rebelen a Dios. Pero Satanás hizo esto último. Y prosiguiendo, luego de haber creado estos dos grandes luceros, Dios crea también las estrellas, es decir, los ángeles de Dios en el cielo, para iluminar todo el firmamento. Todo esto fue el día cuarto. El día quinto, Dios llena las aguas de seres vivientes y crea aves que revoloteen sobre la tierra y bajo el firmamento. El día sexto, Dios crea a partir de la tierra vivientes según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras, además del hombre, quien a semejanza de Dios tenía autoridad sobre todos los demás seres vivientes, excepto los grandes monstruos marinos. El demonio conocía la verdad de la existencia espiritual, pero sacó provecho a partir de la ingenuidad e ignorancia del hombre que no lo sabía para ponerlo en contra de Dios y reinar en su lugar. Por tal motivo, el demonio, ocultando su verdadera identidad y empleando su poder, hace que una serpiente le hable a Eva, sembrando en ella la duda de que Dios le haya hablado con la verdad, y de que se preocupe en realidad por el bienestar del hombre. Por eso, con una afirmación contraria a lo expresado por Dios anteriormente, le dice a Eva: no es cierto que morirán. Pero además, el demonio, valiéndose de la verdad, confunde el entendimiento de Eva, que ya sabía que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, por medio de la serpiente, en su conversación previa con la mujer, le inserta el tema de los árboles del jardín y con base a eso le afirma luego en doble sentido lo siguiente: es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Asimismo, con esta actitud, el demonio se muestra como un ser sincero y preocupado por el bienestar del hombre, cuando en realidad nunca fue así, pues hacía ver al Padre Celestial como un mentiroso y no digno de confianza. Es evidente que el hombre, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, creyó llegar a ser por su propia cuenta lo que solo el Padre Celestial puede hacer del hombre, si éste no se aparta de su Padre Celestial. No obstante, dada la astucia del demonio, consiguió que Eva, que era la menor, no le mostrara fe tanto a su esposo ni mucho menos a Dios Padre, y dudara de él, que le había dicho que no comieran de ese árbol que está en medio del jardín, y que ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán, sembrando en ella esas ansias de adquirir el conocimiento para no depender de nadie más. Y en su ingenuidad, Eva ignoró la advertencia de Dios y comió lo prohibido, desobedeciendo así a su Creador, al mismo tiempo que hizo que el hombre también lo comiera, porque estaba cautivado y prendado de ella, a quien debía de cuidar y guiar, tanto que también ignoró las enseñanzas de su Creador, creyendo que al seguir a Eva seguía obedeciendo a Dios Padre. Por tal motivo, Dios en su sentencia corrige esta distorsión. Esa realidad de que el hombre siga a la mujer la vemos incluso hasta en nuestros tiempos,
que ante las maquinaciones del demonio, es decir, ideal de un mundo moderno, muchas mujeres quieren manipular de cualquier modo a los hombres, llegando incluso a seducirlos con su belleza física, y los hombres creen que deben de responder a tales insinuaciones para no comprometer ni poner en tela de juicio su virilidad, pero de ese modo se hacen daño los unos a los otros y van transgrediendo la palabra de Dios. Ahora bien, surge la interrogante: ¿cómo es que alguien, conociendo el poder de Dios Padre, se atrevería a contradecirle, saliéndose de la verdad para decir mentiras y engendrar la muerte? El asunto es que el demonio, es decir, el acusador, se valió de una verdad para alcanzar sus perversos objetivos, y pretende estar de parte de Dios Padre, sometiendo a prueba a todos los hombres por medio de la tentación, pero sin importarle lo que pueda sucederles y cuánto pueda afectarles, cuando en realidad Dios Padre nunca hace eso ni quiere eso, porque Dios es amor, y este amor fidelidad, de donde procede la confianza que deposita en todos los seres que ha creado y ha formado. Por eso nunca los pone a prueba, porque conoce a los suyos. Sin embargo, la maldad se adentró en el hombre y ahora, para que pueda volver a su Creador, debe demostrar que es digno de tal consideración. Así también, el amor hace justicia, la cual aspira a otorgar un equitativo y verdadero bienestar en todos. Y si Dios es amor, entonces era justo advertirle al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que en realidad no se hiciera algo malo, es decir, se echara a perder y se equivoque, y que pueda afectarle al extremo de hacerle infeliz, perdiendo su razón de ser. Porque la vida del hombre depende de su Padre Celestial y no de todo lo que el mundo provee. Por eso, Dios le dijo al hombre: espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Es decir, que el hombre recibirá problemas y pesares mientras confíe en los productos de la tierra y no en los frutos de lo espiritual de Dios amor, para mantenerse. La envidia del demonio hizo que el hombre comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal para envenenarlo e indisponerlo ante su Padre Celestial. De ese modo, si el hombre se revela a su Creador, éste viene a parar en manos del demonio, quien debería de corregirlo, pero en realidad él nunca pretendió hacerlo. De ese modo, el demonio sigue reinando sobre toda la tierra en lugar del hombre, y sobre todos los demás seres vivientes que Dios les había encomendado al inicio, al mismo tiempo que el hombre se vuelve su fiel adorador en lugar que a Dios. Así también, es interesante notar cómo es que el demonio deslumbró el entendimiento del hombre, por medio de la verdad, e hizo que ellos dudaran de su Creador y desobedecieran sus advertencias, y que sin duda alguna era para el bien del hombre. Porque verdaderamente el hombre, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no había muerto, claro, del modo que pudiera entenderse lo que es la muerte para el hombre, es decir, dejar de existir. Pero por otro lado, Dios Padre tampoco había mentido, ya que el hombre en realidad sí había muerto, pero en el sentido espiritual de que al dejar que se insertara en el hombre lo malo de la mentira, se revela a Dios, ya que se siente autónomo y con la capacidad de seguir solo. Es así como se les abrieron los ojos, pero ignorando la verdad se echa a perder y se extravía del camino de Dios, o sea, el hombre se condena a un estado de perdición en la que ya no sabe lo que hace y divaga entre el bien y el mal. Según el hombre considera bueno o malo a sus acciones según la apariencia de las cosas del mundo. Es así que el hombre deja su estado de humildad en que se es esperanzado en Dios para volverse orgulloso y prescindir de Él, creyendo que lo sabe todo. Por eso, el orgullo es consecuencia de un trastorno en el juicio de los hombres y que los hace sentir superiores a los demás. Es así como los hombres se sienten como dioses. Por tal razón, el hombre orgulloso no puede distinguir el bien del mal y obrar únicamente el bien, porque el mal se ha adentrado en el hombre y conoce lo bueno y lo que no lo es, pero de mala manera. Queda claro que el orgullo del hombre no le deja ver ni aceptar la verdad, pues se creen que lo saben todo, pero se mienten a sí mismos y desplazan a la razón por puras ideas tontas y sin fundamento, las cuales defienden con una absurda convicción, como si esos hombres supieran más que Dios que lo creó todo, hasta el propio hombre. Por esto, es bueno que las personas todavía no vean a quien los formó, o sea, Dios Padre. De lo contrario, lo pueden ofender con sus insultos debido a sus absurdas convicciones,
y él, en su cólera, podría acabar con las personas. Por tal motivo, las personas deben de estar preparadas para conocer a Dios, y se está preparado cuando uno alcanza el conocimiento de la verdad, dando fe a la palabra de Dios que se nos transmite. Por ello, no desprecien a los mensajeros de Dios Padre como a los profetas, al Hijo amado Jesús y a sus apóstoles, y a todos aquellos que demuestren ser enviados del Padre por medio de la verdad, y sin otras intenciones más que solo prepararlos para el gran día del regreso del dueño de todo. Y ya se ha explicado que es Dios quien enciende la luz o lo apaga, y aquellos que Dios les mostró el camino, en la luz avanzarán velozmente, y aún en la oscuridad no dejarán de avanzar, aunque lo hagan a paso lento, porque conocen el camino. Solo los que no lo conocen y los que no quisieron conocerlo se extraviarán de inmediato. Así es como Dios reúne a su pueblo fiel. Ahora bien, de todo el relato anterior podemos extraer las siguientes conclusiones. Primero, el hecho de que el hombre decidiera confiar en el demonio y no en Dios indica que el demonio le insertó la idea falsa de la muerte, o sea, dejar de existir, y por ende de la vida, y le ocultó la verdad, para que el hombre desconfiara de Dios y se apartara de él, ya que Dios le dijo al hombre que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirá. Pero el demonio le dijo contrariamente que no morirá. Y el hombre, en su curiosidad de saber quién miente y quién no, se ve motivado a desobedecer. Pero al comer de ese árbol seguía teniendo aliento, o sea, no había dejado de existir, dado el concepto equivocado de la vida y la muerte que el demonio le dio. De ese modo se rebeló ante su creador, el hombre. Segundo, si Dios no había mentido y habló con la verdad, eso quiere decir que el demonio sí lo hizo y habló con la mentira, la cual el hombre decidió seguir ante su ingenuidad y el engaño del maligno. Y ahora el hombre vive según la idea falsa y perversa de la vida y de la muerte, y que lo agobian en extremo, al mismo tiempo que sus acciones perversas no le permiten agradar a su Creador. La segunda afirmación hecha por el demonio a la mujer no dice mentiras, porque el día en que el hombre coma todo aquello que proviene de Dios, es decir, interiorice todo lo que Dios le enseña y ofrece, se le abrirán los ojos, espiritualmente hablando, y serán como Dios, completamente lúcidos. Ya que siendo Dios espíritu, sus palabras buscan volver al hombre en un ser espiritual, a su imagen y semejanza, entendidos plenamente en la verdad que les permite distinguir entre el bien y el mal. Así conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Por eso, es importante renunciar a nuestra vida actual, es decir, nuestra manera de ver las cosas o nuestros ideales terrenales, para volver a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Además, hay que recordar que no porque se tenga la capacidad de pensar, eso quiere decir que seamos juiciosos. Para hacerlo tenemos que volver a la vida, y eso es posible llegando a conocer el misterio de la vida, es decir, en un sentido espiritual y no terrenal, y actuar conforme a él. Por otro lado, la naturaleza espiritual de las personas hace que todas ellas lleven impregnadas de manera inherente ese sentimiento de querer hallar lo invisible de Dios en sus vidas. Los partidarios del demonio, aquellos ambiciosos y codiciosos, comercializan con esa necesidad espiritual situada en las almas terrenales contritas ante la verdad de Dios. Y así les insertan mentiras y los arrastran hacia lo vano de los ídolos, en su insensatez. Por eso, los ídolos son la materialización de la perdición humana, pues el hombre le atribuye mayor valor al trabajo de sus propias manos y al fruto de sus propias obras, mientras están ofuscados por su propia vanidad de creer saber lo que hace. Por eso, en su vanidad, el hombre se alejó del propósito de Dios que es la vida. Así también, en el mundo de Dios, todos hablan empleando el significado preciso y correcto de las palabras, para no confundir a nadie y hacer que se extravíe de lo correcto. Pero en el mundo terrenal, que está en manos del demonio, todos le dan simbolismos maliciosos a las palabras, y ahí las interpretaciones varían, y ya nadie sabe lo que alguien le quiso dar a entender en realidad. Son como puros eufemismos que engañan y confunden y corrompen la buena voluntad de las personas. Queda claro, además, que para revertir la realidad actual del mundo en que vivimos, es importante que nuestro hablar cotidiano sea el adecuado.
es decir, refleje el significado espiritual correcto de las palabras, sin salirse del contexto real de las cosas dentro del mundo espiritual, para no terminar confundiendo a los más pequeños y a los menos instruidos por causa de la mentira sembrada por Satanás. En otros términos, se debe siempre predicar la verdad, o sea, la palabra de Dios en su sentido espiritual, y que aspira siempre a nuestro bienestar, porque nos protege de todo lo malo, otorgándonos esperanza, confianza y una razón para volver a confiar entre los unos a los otros, y procurarnos todo bien, es decir, amarnos los unos a los otros. Ya que cuando el hombre comprende el verdadero sentido del amor y la vida, y decidan ponerlo en práctica, la vida del hombre dejará de ser tan complicada y triste como lo es, y se tornará tan simple y sencilla como desde siempre Dios lo planeó, para que todas sus criaturas sean únicamente felices y alcancen el gozo en el espíritu. Y el hombre, agobiado por un sinfín de problemas o inquietudes, y que lee la Biblia, es aquel que recurre a Dios para obtener soluciones y respuestas. Pero que el hombre la sepa descifrar y comprender requiere previamente volver a la vida. El hombre que pone toda su voluntad en leer la Biblia, incluso 1000 veces más, y no le desestima importancia, es aquel que le pide a Dios volver a la vida. Por eso, no es curioso que mientras la vida de ahí afuera continúa, mi vida se ha quedado situado en la eternidad. Y cuando uno adquiere vida, es decir, vuelve a la vida por medio de la verdad o palabra de Dios, todo nuestro pasado deja de tener sentido, porque entre tanto que uno esté muerto, o sea, en un estado de perdición y confusión, todo lo equivocado parece correcto y terminamos defendiendo nuestros ideales equivocados con una absurda convicción, peleando así contra Dios, cuando en realidad lo correcto siempre es luchar por la causa noble de Dios, que es enseñar lo correcto de las cosas, por medio del conocimiento de la verdad, y que procura el bienestar del hombre, garantizándole así la felicidad eterna.